Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos al doctor José Chalco, abogado constitucionalista. Tenemos temas importantes y pocos minutos. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y quiero empezar por el primero, que es este anuncio del presidente de la República de que va a decretar un estado de excepción para viabilizar el envío de 2 proyectos urgentes económicos al mismo tiempo a la Asamblea Nacional. ¿Se puede o no se puede? Buen día. Buenos días, Milton. Un gusto estar siempre con usted. El presidente puede enviar los decretos de estado de excepción que éste considere siempre y cuando esté justificado en alguna de las causales constitucionales para ese fin. Es decir, de que pueda demostrar, porque la Corte Constitucional lo verifica, lo controla, de que pueda demostrar de que existe una situación de grave conmoción interna en el país, de un conflicto armado interno o internacional que afecte al Estado, que exista una catástrofe o peligro público dentro del Estado. Una vez que justifique estas condiciones cumpliendo los estándares de la Corte Constitucional, no habría ningún problema del estado de excepción. ¿Qué es lo que sucede en el Ecuador, Milton? La Constitución permite que el presidente envíe proyectos de ley a la Asamblea calificados como urgentes económicos, pero solamente uno por 30 días, salvo se rompe la excepción, que esté vigente en el Estado un estado de excepción que le permite enviar más de uno simultáneamente para conocimiento de la Asamblea Nacional de estos proyectos calificados como urgentes económicos. ¿Qué quiero decir? Lo importante es que el estado de excepción no sea para enviar proyectos de ley, sino porque cumple una de las causales de la Constitución y, como consecuencia del estado de excepción, puede enviar 2, 3, 4 proyectos de ley a la Asamblea. O sea, si yo decreto un estado de excepción por el tema de la inseguridad que vive el país, no puedo enviar 2 proyectos urgentes en tema económico a la vez. Si él decreta un estado de excepción por materia de inseguridad, puede enviarlo, Milton. Claro que sí. Esa es la causal. Es decir, de que existe una grave conmoción interna, eso es lo que tiene que justificar adecuadamente y aquello le habilitaría a enviar 2 o más proyectos calificados de urgentes económicos a la Asamblea para que sean abordados, tratados en 30 días plazo que tiene la Asamblea. Pero esto es lo importante, lo que usted acaba de decir, que la justificación sea las condiciones que existen en el Estado y no que sea para enviar los proyectos normativos. Los proyectos normativos urgentes económicos serán consecuencia de que exista previamente un estado de excepción debidamente dictado por las causales que usted ha señalado. Ok, entonces sí puede. Otro tema, el tema de la tabla de consumo de drogas que lo acaba de eliminar el presidente. Primero, ¿es posible eliminar, así como lo hizo el presidente, vía decreto ejecutivo? Apreciado Milton, quizás este es uno de los temas más controversiales, pero con la acostumbrada seriedad que acostumbro a tener, decirle que el presidente no ha eliminado nada. No ha eliminado nada. El decreto 28, y esto hay que decirle con claridad a la audiencia, el decreto 28 lo que dice es, dispongo, artículo primero, dispongo al Ministerio del Interior la derogación de la resolución que le conocemos como tabla de consumo o la tabla de drogas. Es falso, no es verdad que ha eliminado. Y yo sí veo que se difunde desde la presidencia que ha eliminado. No es así. Si leemos el decreto 28, lo que está haciendo es disponiendo al Ministerio de Interior la eliminación. Lo primero. Lo segundo, ¿dónde está el pacto con el correísmo, Revolución Ciudadana y Social Cristianos? ¿Dónde está el pacto? Y le digo por lo siguiente, porque es ilegal eliminar la tabla. Nos guste o no nos guste. Esto no es un tema de afectos, sino que constitucional y legalmente es ilegal. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 220 prevé que exista una tabla de umbrales, de máximos para el consumo. Eso dice el Código Orgánico Integral Penal. Y en la disposición 15ª transitoria dice también que la autoridad competente tiene que hacer esta tabla.
Por eso le decía, ¿dónde está el pacto? Lo correcto es que si hay el pacto legislativo, reformen la ley, reformen el Código Orgánico Integral Penal, eliminen la necesidad de la ley de que exista esta tabla y ahí sí puede no existir. O sea, Caso sin contrario, cambio al 220 del COIP, no se puede derogar la tabla. indudablemente que no. Así de simple, porque el COIP pide que la autoridad competente haga la tabla, que es lo que hizo en su momento esta resolución de lo que hoy sería el Comité de Drogas, antes con CEPE. Ahora, Efectivamente, más allá de eso, el 364 de la Constitución declara a las adicciones como un problema de salud pública y dice que no tienen que criminalizarse este tema. Es decir, la tabla garantiza la no criminalización, por lo menos en cierto porcentaje de porte de estupefacientes. Sin tabla, automáticamente se criminaliza todo. vea Milton, la sentencia 717 CN19 de la Corte Constitucional vigente hizo el análisis de lo que estamos nosotros tratando. Esa es la sentencia de la Corte Constitucional vigente que debemos cumplir. ¿Y qué dice? Que es constitucional la existencia de la tabla y que es constitucional su aplicación, que sirve precisamente para que los juzgadores puedan tener un elemento significativo a la hora de determinar si nos encontramos frente a una persona que se encuentra en un estado de adicciones, porque es consumidor y no traficante. Y dice la Corte, es necesaria la tabla, uno, y eso no quita que los jueces también en cada caso concreto tengan que realizar un análisis mayor pormenorizado de cada situación. Pero es que la tabla está en el Código Penal, eso es lo que yo quiero decir. Y por eso sostengo, ¿dónde está el acuerdo con el legislativo? ¿Dónde está el pacto que decían que era para las leyes? Si es que había tal pacto, pues reformen la ley, pues. Y no engañemos a los ecuatorianos, esto yo creo que no hay que permitirlo, diciendo que se ha eliminado. No se ha eliminado nada. Si usted lee, apreciado Milton, el artículo primero del decreto que estoy señalando dice que se dispone al Ministerio del Interior la derogación. Y esto tendrá que hacer además un comité, ni siquiera es la ministra. O sea, lo que se está derogando es la resolución del 2013 del gobierno del presidente Correa. Se deroga una resolución. Eso sí se puede. Querido Milton, no se está derogando, insisto. Dice, se dispone al ministerio que la derogue. El presidente no ha derogado nada. Sigue estando vigente. Es decir, esto es, a mi punto de vista, engañoso. No está derogado nada. Se está pidiendo que se derogue una resolución, que es la resolución que se conoce como la tabla de drogas, efectivamente. Pero veamos si es que llegan a derogarla. Yo no creo que lo pueden jurídicamente. Y esto, insisto, más allá de una política pública de salud, que indudablemente hay que tenerla, unas decisiones claras que hay que tener para que no exista un mayor consumo, y si usted quiere lograr que la sociedad camine con una salud pública en mejor estado, eso es otro tema. Pero jurídicamente, insisto, el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, la disposición 15ª transitoria del mismo Código Orgánico Integral Penal, convoca a que exista la tabla para precisamente saber quién es microtraficante o traficante y quién es consumidor y se encuentra en un problema de adicción. El artículo 364 de la Constitución considera que la adicción es un problema de salud pública y la Corte Constitucional en su sentencia 717 CN19 dice que es necesario la tabla precisamente para tutelar estos derechos y estas problemáticas constitucionales. Esa es la realidad en la que estamos. Estamos hablando con José Chalco, abogado constitucionalista. O sea que, bueno, hablando de aplicabilidad, doctor Chalco, no sería aplicable, sería un saludo a la bandera este decreto presidencial. Qué gusto saludarle, Verónica. Buenos días. Buenos días. Exactamente así. Lamentablemente es así. Yo creo que hay que tener un poco de mayor serenidad en el gobierno. Yo creo que queremos todos que le vaya bien al presidente, pero así, con estas decisiones más de comunicarlas y ponerlas como un tema casi que demagógico, yo creo que le hace mucho daño al Estado. Y es fácil. Si es que dicen que hay la mayoría que han sostenido que existe, que es por el bien del país, ya pues, reformen el Código Penal y esto se libera. Pero no es una cuestión de un decreto. Eso no camina por ese lado. Y el tercer punto era la vicepresidenta y el presidente.
La vicepresidenta ha recibido esta asignación para irse a Israel. ¿Se puede negar? ¿Qué pasa si se niega? ¿Qué camino le queda a la vicepresidenta? Apreciado Milton, el país tiene más desafíos y urgencias que una riña con la vicepresidenta. Quiero decir con esto de que la Constitución se interpreta en su sentido integral y sistemático. La Constitución no quiere, pues, una vicepresidenta fuera del país. La Constitución, cuando previó la función de la vicepresidencia, de suplirle al Ejecutivo, lo que busca es precisamente aquello, que tenga las atribuciones, los recursos, la vigencia en un territorio para poder cumplir esa función, pues, que es la función principal, suplir al presidente. Si usted le manda afuera del Estado, aquello jamás se va a cumplir. El artículo 18 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, el famoso EJAFE, vea usted que ni siquiera lo han revisado, dice el artículo 18 cómo se integra el gabinete. Y usted, Verónica, Milton y yo vimos que la presidencia difunde una fotografía del gabinete oficial y se jacta de alguna manera que no está la vicepresidenta. El artículo 18 del EJAFE señala que la vicepresidenta es parte del gabinete ministerial. ¿La vicepresidenta puede negarse? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque de conformidad con lo que estoy señalando, hay una lógica de fraude constitucional. Estamos usando la norma del 149 de la Constitución que faculta al presidente delegar atribuciones, pero le estamos, si usted quiere, anulando a la vicepresidencia. Y además, si le estamos enviando un conflicto delicado de política internacional, como es una zona de guerra, yo sí creo que estaríamos generando además un trabajo forzoso. Y eso está proscrito en la Constitución, en el artículo 66, numeral 17, Milton. Yo creo que esto es un tema que no corresponde, no es la forma, no es la forma de que este distanciamiento se lo resuelva con el Estado. Los ecuatorianos vamos a pagar un sueldo a una vicepresidenta que no cumple su función de vicepresidenta, sino de embajadora por la paz o cuestiones de este estilo. Yo no creo que es correcto. Y si hay algo indebido que ha hecho la vicepresidenta, denuncien en la fiscalía, pues. Presente la denuncia en la fiscalía en lo que corresponda, pero no haga esta jugareta, yo diría burlesca, con la institucionalidad del país y con los ecuatorianos. Ahora, si es que, bueno, también se habla de que se le podría acusar a la vicepresidenta si es que no acata, obviamente, desacatar una orden presidencial. ¿Esto sería así? ¿Se le podría hacer un juicio político por esto o no hay causal para ello? La Constitución señala de que indudablemente usted puede realizar un juicio político a la vicepresidenta por las mismas causales que tendría la posibilidad de hacer un juicio político al presidente de la República. Es decir, el artículo 129 habla de delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, y los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa de personas, secuestro, homicidio por razones políticas y de conciencia. Yo no creo que la vicepresidenta caiga en alguna de estas causales. Yo no creo. Seguramente están leyendo mal la Constitución, porque sí he escuchado lo que usted me pregunta, Verónica, pero están confundidos con las causales de juicio político para otros funcionarios y no para la vicepresidenta. Bien. Temas difíciles que se dan en el inicio del gobierno. Vamos a ver cómo se van resolviendo. Gracias por estar con nosotros, abogado. Querido Milton, Verónica, un buen día. Un gusto saludar. Gracias.